A partir de este momento, por 60 minutos, te invitamos a compartir Haciéndonos Oír, un programa que pone al desnudo, con información actualizada, el quehacer provincial y nacional con invitados especiales. Conducido por el veterano de Guerra de Malvinas, procurador Luis Alfredo Mansur. Sean todos bienvenidos. Esto es Haciéndonos Oír. Muy buenas noches, un placer nuevamente poder estar con ustedes. Qué gusto me da cuando las cámaras se encienden y podemos tener este trato preferencial entre usted y quien les habla. Hoy con un día especial, ya que saludo a todos mis camaradas por ser el día de nuestro querido ejército argentino. Hoy estamos recordando eso y vamos a hablar un poquito sobre este tema. No sin antes dar gracias a Dios por este día, gracias por tener gente que nos está acompañando allí en los controles, a Chaupi, a Gonzalo Díaz en la compaginación y a este equipo que cada día me ayuda. Y por supuesto a la presentación que me ha hecho Collado, que la verdad, distinguida 100%. Bueno, yo querría de este día presurosamente entrar de lleno a los temas que quiero tratar contigo, porque se tratan de cosas que ha sucedido en nuestro país y que de hecho tiene implicancia con este día. Querría comenzar diciéndote que nuestra patria está segura, que lo que acontece en el país es maravilloso, que todo está ok y que los días que vienen son de bonanza y de refrigerio. Querría tirarte también un cacho de aliento y decirte que no solamente la macro ha mejorado, sino que en breve tiempo la micro también impactará en los hogares, y son todas las cosas que uno desearía desde este lugar contarte. Pero también necesitamos hablar de nuestro pasado, porque tiene implicancia en este futuro, porque en ese salto que damos desde el ayer hasta el hoy han sucedido cosas. Hemos festejado el 25 de mayo, hemos recordado el 25 de mayo, y cada vez que acontece una cosa como esta, yo me acuerdo de mis maestros que me hablaban de French y Beruti repartiendo escarapela, y era parte de una pequeña historia. Porque detrás de todas estas historias y de nuestro mismo nacimiento siempre estuvieron los cipayos,
Lamentablemente en nuestro país ocurrió eso. Desde el comienzo de ese grito patrio teníamos gente que de renombre, porque siempre nos montamos sobre los grandes apellidos, y esos apellidos comúnmente a lo largo de la historia nos han defraudado. Nos montamos sobre esos nombres y ya creemos que fueron el prototipo de esta Argentina que todavía estaba en pañales. Y sin embargo había otras cosas, aparte de un French y Beruti repartiendo escarapelita o repartiendo cinta celeste y blanca. Estaba lo que nunca dejó de funcionar a espaldas del ciudadano. Está el arreglo, está el negocio, está el comercio, está el trato con el extranjero. Por eso, en mi primer video quiero presentarte la otra verdad de ese 25 de mayo. Junta del 25, que es para abrir el comercio con Gran Bretaña, lo escribe Alexander Mackinnon, que era el presidente de la British Commercial Room, o sea, el jefe de Mariano Moreno. Claro. Entonces, la primera medida de ese supuesto gobierno patrio es abrir nuestro mercado a los intereses británicos. Claro, a los ingleses. Ahora, a los pocos meses, las arcas del país de Buenos Aires quedan vacías, ¿no es cierto? El primer documento de la Junta del 25, que es para abrir el comercio con Gran Bretaña. El primer documento, la primera acción, la primera cosa que se nos ocurre, no es pensar para adentro, es ver la forma de hacer negocio, porque Moreno pertenecía a esa empresa. Podríamos decir, para tener una mirada piadosa de esos momentos, que quizás por ser el comienzo, el nacimiento de algo que se estaba por producir, que era el impacto de una nueva nación, no se tenía muy claro. Se veía a España que estaba invadida por Napoleón, y capaz que, vamos a decir así, para poner un manto de misericordia, capaz que Moreno entendía que aferrarnos a Inglaterra era la solución que a través del tiempo siempre estuvo en manos de aquellos que tuvieron la oportunidad de ejercer el gobierno. Por eso que con el transcurrir del tiempo las cosas no cambiaron. Las cosas siguieron detrás de las huellas, de esos viejos pasos, de esas viejas formas de hacer política, donde lo primero era lo personal, donde lo primero era el negocio. Por eso, discúlpeme si raudamente he entrado al tema, porque mi diario de hoy se llama y tiene como título Hijos de la Patria, pero de la patria que se robaron. Se la afanaron desde el principio, la hicieron una jugarreta tal que siempre, estoy seguro, hubo hombres de buen sentir que esperaban lo mejor y se quedaron parados mirando los apellidos y mirando, como le pasó a Buenos Aires, que todas las cosas que tenía sus arcas fueron vaciadas. El tiempo, ese que es inexorable, ese que te golpea y que te marca, el que va describiendo los hechos, nos dice que después vinieron otras cosas y otras cosas peores que querría contarte. Por eso no te vayas, aguantame un segundo, porque te voy a llevar a través de la máquina del tiempo para que recordemos algunas cosas que seguramente muchos han olvidado. Manuel Abal Medina, secretario del movimiento justicialista y hermano de uno de los asesinos de Aramburu, llamó por teléfono al ministro Righi
y le exigió un decreto de Cámpora para liberar a los terroristas presos en Villa Devoto y en Caseros. Rigui le contestó: quédate tranquilo, voy a hablar con Cámpora, esta noche los van a largar a todos. Habla con Cámpora, como les dije, Cámpora llama a Perón desesperado porque el plan era liberarlos, pero no de entrada. Che, loco, estos tipos están muy sacados, muy ansiosos, no los vamos a poder controlar. Eso le pasa por la cabeza a Cámpora, es decir, a Perón. Media hora más tarde, es decir, a las 9, Abal Medina, como no tiene respuesta, insiste. Rigui, eufórico, le informó que el decreto ya estaba firmado. Entonces, escuchen esto, increíble. Desde la sede del Partido Justicialista, Boedo 127, Abal Medina y sus acólitos se apoderaron de autos, camiones y colectivos, juntaron toda la gente que pudieron y fueron hasta el penal de Villa Devoto, al que tomaron por asalto. Repito, fueron al penal de Villa Devoto al que tomaron por asalto. Abal Medina habló desde Las Almenas, se produjo un tiroteo. A ver, los tipos fueron armados a tomar un penal. Hubo muertos y heridos, pero las cifras nunca se conocieron. Lo mismo que en Ezeiza, que ya lo van a ver. Siempre el peronismo agarra a los muertos bajo la alfombra y después prohíbe la investigación, porque ¿qué hace? Si usted quiere que un asunto camine, ponga una persona, un juez. Si quiere que no camine, ponga una comisión. Como decía Perón, ¿no? ¿Qué hacía Perón? Ponía comisiones. De esa manera paralizaba la investigación. Y escuchen esto. Toman por asalto Devoto y a la 1 de la madrugada del 26 quedaron en libertad todos los presos. Delincuentes comunes y terroristas. Todos. Tiempos después, fue asesinado en la puerta de su casa, Viamonte al 1500, el juez Quiroga, Jorge Quiroga, que era uno de los jueces de la Cámara Federal. ¿Quiénes lo mataron? Los que estaban presos. Y la noche del 25 de mayo de 1973, en apenas unas horas, y por orden del presidente, que había prometido paz y unidad, quedaron libres y con las armas en las manos los terroristas, los subversivos, y el país iba a pagar con sangre todo esto que pasó esa noche, porque esto generó algo que van a ver a continuación que es increíble. La cuestión es que ese día, ¿saben qué cantaron en las cárceles mientras los liberaban a los compañeros? A la lata, al latero, libertad a los compañeros. A la lata, al latero, libertad a los... Y otra cosa que cantaban también era acerca de la forma en que ponían bomba y que las bombas explotaban. Pero ¿por qué te cuento esto? En un tiempo donde se supone que estamos mirando retrospectivamente la liberación del yugo español. ¿Por qué te cuento esto? Porque está entrelazado, está estrechamente concatenado con todo lo que nos vino sucediendo. Porque en este día del ejército argentino, recuerdo que fue parte del nacimiento de esta nación, fue parte de ese grito de ¡viva la patria! Fue parte de la injerencia sobre los paisanos para que pudiesen en aquel cabildo salir y esbozar ese sentido que ya estaba en el corazón de muchos. ¿Por qué te hablo esto en este día? ¿Y por qué te cuento esta historia terrorífica acerca de nuestro pasado reciente, 40 años, 50? Porque los hechos se siguieron sucediendo al ver que no existía una cabeza que pudiera dirigir una nación a la altura de las circunstancias. No había quien moralmente tenga una palabra de autoridad. Es lo que sucede en los estados cuando el que gobierna es a la lata, latero.
cuando el que gobierna es parte de la nada, cuando no tiene injerencia sus palabras, cuando lo que hablas es simplemente como un címbalo que retiñe. Y entonces nos llegó que esos que habían sido liberados, esos que habían tenido en vilo a la nación, esos que ponían bombas y que mataban gente y que cobraban suculenta recompensa pese a los secuestros que hacían, esos vivos volvieron a hacer lo que sabían hacer, crear el caos, tratar de derribar un gobierno constitucional, tratar de hacer que esa bonita idea en los labios de ellos, que era el comunismo, pudiese pegar en la ciudadanía. Un comunismo que les recuerdo que de la mano de Mao mató 44.500.000 personas, 4.500.000 personas. Y que de la mano de Stalin ocurrió uno de los sucesos más tenebrosos, cuando aquellos que no estaban de acuerdo a lo que él propugnaba, los llevó y los dejó en medio de Siberia, sin nada, y cuentan lo que saben, que esas más de 100 familias practicaron canibalismo. Eso es el comunismo. Y eso es lo que querían traer los bohemios con el fusil en la mano en este país. Y por eso que esos bohemios un día miraron la Argentina y miraron su geografía y vinieron a esta provincia. No puede ser que te hayas olvidado de eso, vos que peinás cana. No puede ser que mires para otra dirección. No puede ser que hayas cerrado el ventanal de tu conciencia y te hayas plegado a la prédica de un kirchnerismo marxismo. Por eso, en un día como el de ayer, pero de 1975, ocurría lo que se llamaba el combate de Manchalá. ¿Qué es el combate de Manchalá? Es el combate de 11 soldados y 2 suboficiales contra 140 terroristas que iban en dirección a Famaillá, y que la idea era tomar Famaillá, fusilar a todos los oficiales y al general Vilas, que había allí puesto su supuesto comando, y declarar a Tucumán libre para que pudiese venir esa cosa que es el comunismo, esa destrucción, esos que tienen incircuncisos los corazones y que no puede de ello emanar nada que sea productivo. Y entonces, en Manchalá ocurrió esto, y te lo recuerdo. Solo el destino borracho de este país los mandó a estar ahí. Cuando a los trajeados de la política se les ocurrió limpiar la mugre que ellos mismos habían creado, dijeron: vayan ustedes a pelear, son la reserva moral de la patria. Y los largaron como a perros a cazar perdices. Pero esta vez no eran perros, sino morochos bien argentinos, y que no precisaban de halagos para hacerlo. El 28 de mayo de 1975, 11 soldados conscriptos salteños y 2 suboficiales que completaban la primera sección de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5 se hallaban realizando arreglos en una humilde escuelita de Manchalá, en Tucumán, durante la Operación Independencia, cuando fueron sorprendidos por alrededor de 140 terroristas del ERP que se dirigían a Famaillá con intenciones de realizar el sangriento copamiento de una unidad militar. Al verlos indefensos, estos aprovechadores no quisieron perder la oportunidad y comenzaron con los disparos, hiriendo de inmediato a un soldado. ¡Milicos de mierda!, gritaron a quienes se encontraban pintando las paredes y cambiando el piso de tierra por uno de material para que los hijos de sus hermanos tucumanos pudieran educarse con dignidad. A pesar de la inferioridad numérica, los terroristas irían a recibir la lección de sus vidas. La clase promediable
presionaba y los conscriptos resistían valerosos, parapetados a lo que sea. Los tenemos rodeados, ríndanse. La cosa no es con ustedes, sino con los oficiales. Trataron de convencerlos. La respuesta fue en latín. Vengan, hijos de puta, que no se rinde nadie. Al fragor de las balas, anochecía en la escuelita. Y si bien el valor y la bravura pueden ser infinitos cuando se pelea por lo que se ama, esta regla no se cumple con las municiones que comenzaban a escasear del lado patriota. Pero cada soldado tenía un arma más. En el pecho de cada uno de ellos colgaba un escapulario con la Virgen del Carmen, patrona del ejército de los Andes. Quizás ella fue la que hizo llegar un camión del ejército que traía la merienda y que provocó que los subversivos tuvieran que dividir el ataque. Ante la llegada de refuerzos que también serían atacados, a los terroristas no les quedó más remedio que largarse como ratas. Cuando los zurdos te quieran dar clase de historia, hay que reprobarlos por haber sido tan brutos de no haber aprendido la lección. Buscaban divertirse, encontraron coraje y dignidad. Si alguna vez creyeron que el mismo pueblo humilde los iría a seguir, la realidad es que los mejores hijos de ese mismo pueblo dieron cátedra sobre cómo se los enfrenta, cómo se los vence y cómo se pelea cuando la patria está amenazada. Morir, posiblemente. Rendirse, jamás. Tu ayuda es esencial para seguir haciendo efeméride. Morir es posible, rendirse jamás. Déjame introducirme un ratito en esta expresión. Como veterano de las dos guerras y habiendo participado también en un posible tercer enfrentamiento con un país vecino, ya que también estuve en un lugar terrible como Socompa, San Antonio de los Cobres, por esos lugares y por esas alturas, entiendo lo que significa la palabra patria. Entiendo que es el yo, el tú. Entiendo que somos todo. Entiendo que es el lugar de nacimiento, nuestra forma de vivir, nuestra música, lo que llevamos como alimento. Entiendo que es el lugar donde están enterrados los huesos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entiendo eso de patria, y estos hombres también sabían, y por eso de este enfrentamiento soy amigo de algunos de ellos, de estos manchaderos. He comido con ellos y he escuchado en persona todo lo que pasaron. Y cómo la historia ha tratado de la mano de ese kirchnerismo que llegó para dividir, para abrir más las heridas que aún estaban sangrando. Ese kirchnerismo que vino y empezó a elegir a dedo a aquellos que iban a secundarlos. Pero antes de eso existió otro gobierno. Un gobierno que comenzó con la dilapidación de la verdad, de las buenas costumbres, que hizo de la política una joda, que mostró de los lujos, que lo peor del ser humano era mostrado en eso, incluso a través de ese gobierno. Y hablo de los Menem. Vinieron los programas obscenos y vinieron esa posibilidad de ver cómo el ser humano era rebajado a la mínima. Fue ese el gobierno que eligió un general que desconocía que aquí había existido una lucha y que muchos de sus camaradas habían muerto. Un general que no entendió que subordinación es diferente a sumisión, y que después se vio envuelto también en acusaciones junto con este presidente de las ventas de armas a Croacia, de la voradura en Córdoba, porque yo no sé si se acuerdan, porque de pronto subirse a la calicita de los recuerdos y volver atrás a veces cuesta. Se olvidaron de Cabeza, se olvidaron de Jabrán,
Se olvidaron que este fue el presidente con ese trato espurio y vergonzoso del Tratado de Madrid con Inglaterra, donde entregó todo. Este fue también el que siguió acrecentando lo que ya había salido al aire, esa putrefacción propia de la política que busca solamente ser parte del escenario de la presentación de sus cosas. Un presidente que gustaba mostrar sus lujos, que en cada momento que hacía su aparición, la ostentación siempre estaba presente. Y por eso es que el contagio llegó. Y fue tan grande el contagio de esta enfermedad que después llegó este kirchnerismo. Un kirchnerismo que copió y hizo el doble de lo que hizo este hombre. Por eso cuando la política a mí me habla de patria, yo empiezo a decir, ¿cuál patria? Porque mi patria es diferente a la de ellos. Cuando a veces los escucho decir ese discurso copie-pegue, mi alma se duele. Y en los escenarios donde vamos y desfilamos, yo siento que de alguna manera me relajo y presento mi uniforme como la estampa que tengo, como lo que amo. Pero ni siquiera miro hacia el palco. Porque yo sé que allí está la mentira, los que se encargaron de destruir esta nación. Yo sé que ahí está Cambalache. Por eso cuando un político me habla de patria, yo me pregunto de cuál patria me está hablando. No habla de la mía, no habla del trabajador, no habla de los maestros, no habla de los médicos, no habla de un soldado. Habla de su bienestar, habla de la patria que le hace crecer sus economías, sus riquezas. Por eso digo, hijo de la patria, pero de la patria que se robaron, porque se robaron los sueños de muchos argentinos y han usado cualquier tipo de argumento. Y si no, miremos ¿qué han hecho con nuestros soldados del cual pidieron auxilio? ¿Qué hicieron con nuestros soldados a cuales les llamaron el reservorio de la nación? Una vez que lo libró, una vez que salieron debajo de la cama porque allí estaban escondidos, cuando el terrorismo que asolaba a la Argentina los amenazaba y secuestraba, una vez que fueron liberados, transformaron a sus Fuerzas Armadas en la mortadela del sándwich. Y ellos quedaron a un costado cuando fue el peronismo quien comenzó con la AAA, cuando fue el peronismo que encontró que el método para deshacerse de sus enemigos era ese tipo de muertes. Pero necesitaban un culpable. Y lo hicieron de tal forma que metieron en el consciente popular de que este ejército era el responsable de todas esas desapariciones que la AAA en su mayoría ya había comenzado. Y lo metieron en cárceles y pasaron por alto todo lo que nuestras leyes establecen. Le aplicaron la retroactiva, le aplicaron incluso mal, tergiversado, todas aquellas disposiciones que están incluidas en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Todos los tratados internacionales que tienen rango constitucional los tergiversaron, los sacaron de sus jueces naturales, no le permitieron el derecho a defensa y cuando lo hicieron, no lo tomaron en cuenta. Porque en este país y en este aspecto cualquiera puede aparecer mañana, acusarte de algo y un fiscal seguramente correrá cuando se trata de un soldado para ponerle el mote de lesa humanidad.
Pero cuando vemos a los políticos robar de la forma que roban, enseñorearse de pueblos, de provincias, como la de Formosa, hacemos que la mirada sea en otra dirección. Digo, hacen, porque no existe esa justicia que soñamos. No existe, nunca existió. La justicia es la alpargata del político. Está siempre bajo sus pies. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, aparecen cosas como las que han aparecido ahora, gracias a la valentía de un fiscal. Pero todo bien. Hay algunas cosas que están cambiando. Ya lo sabe Zapatero en España y lo sabe Sánchez ahora. Todos esos que han gozado de poder y que nos han hablado de patria y que nos quisieron hacer creer que ellos traían un conjunto de verdades los cuales servirían a este país, ahora le están mostrando que tienen sus manos sucias porque se han robado hasta los sueños de los argentinos. Por eso yo quiero en este día también, en esa calecita de los recuerdos, presentarte algo que se está haciendo con la creadora de este pañuelo, con Asunción Benedetti, que cada domingo va con 10, con 15, ya viejos, frente a las cárceles y presentan su protesta y han hecho escrito en todas partes, viejos con 80, 90 años en prisión, con más de 15 años, con la preventiva, cuando nuestro Código Penal establece que no puede ser más de 3 años, pero lo hicieron. Y lo hicieron porque les rebajó la gana y porque necesitaban mantener callados a aquellos que habían luchado por esta nación. Por eso voy en busca de ese video que nos habla de Asunción Benedetti. Que están presos, que no tuvo una decisión final, el motivo por el cual están presos, judicialmente hablando. Con respecto a Milei, con respecto al gobierno nacional, ¿qué postura tomó el presidente en estos 2 años y medio de gestión con respecto a este tema? Y yo te diría, mirá, que en principio no demasiada postura tomó. Si te puedo decir hasta ahora lo que yo veo, es que se incautó de la caja del enemigo. Eso sí, ¿viste? Se cerraron algunos organismos, se le sacaron las partidas, bueno, lo que manejaban ellos. Pero eso no alcanza porque la gente se está muriendo adentro, tiene 80, 90 y hasta 100 años. O sea, eso sería un principio y después como que quedó ahí. Nosotros venimos pidiendo desde hace rato, presentamos incluso un petitorio, nadie nos contesta, nadie no sabe, no contesta. Se lo presentamos en la Casa de Gobierno, lo presentamos en todos los ministerios y ni siquiera hacen acuso recibo, o sea, te dan un papelito firmado y que Dios te ayude, nunca más. Es decir, muchos tan grandes, muchos tan enfermos, el gobierno había algún rumbo que iba a hacer algo por esos militares que al final no tiene, que la justicia los tiene presos hace 10 años, para poner un ejemplo, en algunos de los casos, y sin embargo continúan presos. Y parecía que el gobierno iba a mandarlos a la casa, pero finalmente eso todavía no ocurrió. Mira, no ocurrió nada de lo que esperábamos, te diría más, lo que ocurrió no es nada bueno, siguen imputando gente, siguen metiendo gente adentro, ahora pretenden imputar a los del famoso Operativo Independencia, que es la gente que luchó directamente en la selva tucumana. Así que, y preso 10 años, no, te diría 30 o 35, y muchos sin sentencia firme. Y muchos sin sentencia. Y yo quiero detenerme acá con este tema porque quiero pasar a lo otro, porque he combatido en los dos lugares, porque combatí en ese momento difícil, pero también estuve en el otro lado, frente al inglés, en ese frío, en esas tierras irredentas. Y quiero hablarte de un lugar que se llama Puerto Howard. Allí estuvo el Regimiento 5. Y ya hablamos sobre la forma en que el Regimiento 5 fue aislado. Pero quiero hablarte también en especial de la Compañía B.
La compañía B, que fue la que más sufrió, porque estaba en el Monte de Dos Hermanas, allá arriba de todo, sin resguardo alguno, donde cavabas un pozo y el agua fluía, y donde el bombardeo era tan incesante que vos te metías dentro de ese pozo lleno de agua y luego salías todo mojado y la nieve caía. Quiero hablarte de esos héroes a quienes algún día no solamente van a hablar del Regimiento 5, que de hecho sufrió un montón, pero la compañía B pasó lo peor de lo peor. Quiero hablarte de esos hombres. Quiero hablarte, por ejemplo, de que un jefe de sección era prácticamente un pibe de 4º año que le dieron el grado de subteniente, y que llegó a ese lugar y pensaron algunos que podría arrugar. Sin embargo, se comportó como si fuese un veterano de varias guerras. Y creció y llegó al grado de coronel. Pero los Ferrante, los Taranto, estos hombres que participaron siendo oficiales, no pueden llegar a general. A general llegan aquellos que han entendido eso, que no existe subordinación sino sumisión. Y por eso nos tocó los generales que nos tocó, los baja cuadro, los que negaban una cosa, los que hoy en día siguen negando que incluso el Belgrano fue atacado en la zona de guerra. Todo eso nos pasó, y a veces digo, ¿cuánta razón tuvieron los cara pintada? Porque los cara pintada no se levantaron contra la democracia, se levantaron contra los generales que venían, se levantaron con esa clase de oficiales que ya los cara pintada veían que no tenían el corazón del soldado que había peleado en los montes. Y arriesgaron su familia y fueron echados de la fuerza y tuvieron que soportar el escarnio de todos aquellos que no le permitían ni siquiera darle un trabajo. Pero déjame hablarte de esa compañía B, del sufrimiento que pasamos, porque no teníamos nada para comer. Y los especialistas del teclado, esos que saben un montón detrás de una computadora, dicen, pero ¿cómo? Si nosotros le mandábamos comida, sí, pero llegaba a Puerto Argentino. Nunca podría haber llegado a Howard, porque para llegar a Howard solo se puede hacer por mar. Y ya una nave llamada Carcarañá nos llevaba comestible y fue partida por la mitad por una nave misilística inglesa. No teníamos nada, no podíamos comer nada, y estábamos allá arriba, donde el frío era incesante, donde estábamos mojados todo el día, donde había que contener a 120 hombres. Y allí estuvieron los Ferrante, allí estuvieron los Taranto, los Linares, los Julio Berni, los Pablo Hernández. ¿Quién les habla? Éramos como mutantes, sin fuerza, pero seguíamos soportando ese bombardeo. Y encima nos dimos el gusto de derribar un Sea Harrier, un avión de última generación, algo que para la mente europea era imposible, que una compañía, que un regimiento pudiese causar tal defecto, tal efecto en un avión de esta naturaleza. Por eso el bote cuenta alguna de estas cosas. Prepárense que mañana vamos al cerro.
¡Váyase, Yapeyú! ¡Viva! ¡Subordinación y valor! ¡Para defender la patria! Una pequeña historia grande. Cuando una buena reacción procede, la conciencia se despoja de los prejuicios, costumbres instaladas en uno, aun si tu vida corre riesgo. Una vivencia interesante y heroica que nos deja el suboficial del ejército argentino, Eduardo el Negro Ibarra, con grado de cabo primero, en las Islas Malvinas, en 1982. Se trata nada más y nada menos que salvarle la vida a un soldado enemigo, herido, golpeado, indefenso, corriendo serios riesgos de morir ahogado o por hipotermia en las gélidas aguas donde éste había caído. Puerto Yapeyú, Islas Malvinas, 21 de mayo de 1982 a las 9 horas aproximadamente. Hay que tener en cuenta que a esa hora recién amanece en ese lugar. La misión de ese día era que el suboficial Ibarra con 2 soldados, Antonio Pogonza y Miguel Cerdán, reemplazaran a otro equipo que se encontraba en el Cerro Rosalía, y para ello debían cruzar la bahía en un bote. ¿Y ahora qué hacemos? Grande fue la sorpresa, que al llegar al lugar, ven el bote a la deriva, y entran en alerta, pero se dan cuenta que alguien no amarró bien el bote luego de usarlo. Como buen soldado, la misión debe cumplirse. Ibarra toma la decisión de despojarse de sus ropas para traer el bote a la orilla, con todo el riesgo que eso significa, y sin la asistencia adecuada en esas heladas aguas. Es para ir teniendo en cuenta la capacidad y el temple de estos soldados en cuanto a su misión, y también la empatía hacia aquellos camaradas que los esperaban ansiosos y que ya llevaban más de 24 horas en el cerro. Recuperado Ibarra de la hipotermia, se alistan los 3 soldados para abordar el bote y cruzar, pero el destino no estaba dispuesto a seguir sus planes. Unos pelotudos se durmieron en las guardias y nos van a hinchar las pelotas. Pormenores cotidianos de la compañía C, previo a lo que vendría. ¿Aviones otra vez? ¿Cuándo nos atacarán? No sé, me tienen harto. No nos olvidamos nada, ¿no? Larga vista, pastilla de fuego, marmita, manta, lata de carne, encendedor, nada. Vino, la gesta es histórica y debemos estar a la altura en las responsabilidades. Los soldados son sorprendidos y corren en búsqueda de refugios. ¿Viste eso? Agarrate la que se viene, hermano. Un avión Harrier inglés irrumpe la paz de ese día, sorprendiendo a todos cruzando de sur a norte. El avión sobrevoló por sobre la compañía B y C del Rey 5, también sobre el poblado. Se presentía en el aire que algo no andaba bien. El mismo avión que minutos antes había pasado vuelve a la carga, giró por detrás del Monte María y regresa. Todo el Regimiento 5 lo espera. ¿Cómo quiero abrazar a toda mi Argentina en este momento? ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! El piloto del avión, que se había eyectado, cae al agua. Desesperadamente trata de mantenerse a flote. El sistema de activar el bote salvavidas no funcionó. Ibarra y uno de sus soldados van en búsqueda del piloto eyectado antes que sea demasiado tarde.
El rescate del piloto fue bastante peligroso, ya que el bote casi vuelca. Fueron 2 los intentos. El primero falla por lo antes dicho, y en el segundo intento sí, lo logran. El piloto presentaba luxación de uno de sus hombros, contusiones varias incluso en una pierna producto de la accidentada eyección que tuvo. El entonces capitán médico, Pablo Llanos, baja de su motocicleta y saca las históricas fotografías del suceso. Tranquilo, te tenemos. Mi boca sangre. La persona sería luego identificado con el nombre de Jefferson Glover, piloto de la Real Fuerza Aérea Británica. 30 minutos después aproximadamente, llegan los comandos del 601 del ejército argentino, los cuales se encargan de las tareas siguientes. Ya casi, aguanta. Listo, ya está arriba. Lo que nadie tuvo en cuenta ese día, que la única baja que hubo fue el avión Harrier inglés. Y así yace el majestuoso enemigo, despojado de su cielo, como una joya rota sobre el suelo que no le pertenece. Cuando un muro de vanidad quiere distorsionar la historia, la verdad flamea como una pluma hasta que finalmente encuentra su lugar. Esa misma tarde del 21 de mayo, se produce uno de los combates aéreos más importantes del conflicto en el cielo de la isla Gran Malvina. Pero eso ya es otra historia. Ese recuerdo lo tengo como presente todos los días. Recuerdo haberle gritado al cabo primero Bernie que ese avión venía en su dirección y él corrió y se arrojó a un costado, mientras los proyectiles que arrojaba el avión cuando pasaba picaban cerca de donde él estaba parapetado. Esto sufrió, esto pasó, esto vivió nuestra fuerza, nuestro ejército. Y sin embargo también tuvimos cipayos, porque un grupito de soldados que no participaron en ese lugar, pero participaron en otra parte de la isla, fueron comprados, fueron cooptados por ese kirchnerismo que le ofreció no solamente la posibilidad de estar en el ANSES, en el PAMI y recibir ciertos halagos y visitar Inglaterra, donde fueron sorprendidos comiendo un asadito con la hermana de Margaret Thatcher. Esos que de pronto tuvieron ese cambio de actitud, que se pasaron a ser los defensores del comunismo, acusaron de todo tipo de tropelía. Nos acusaron de todas las cosas que hace aquel que es cooptado. Porque los cipayos están y van a estar siempre. Solo que de este lado todavía existen argentinos de bien, gente que puede levantar la cabeza y contar la historia con verdades. Por eso repetí los nombres recién. Por eso hablé de cada persona que estuvo en esos lugares. Y por eso es que me embriaga un amor tremendo hacia mi patria, que no es la patria del político que se para delante de los escenarios a hablarnos y nos quiere hacer creer que ellos entienden lo que pasamos. Y no somos una raza especial, y no somos superiores al maestro, al docente, al médico, al enfermero. No, solo que ofrecimos nuestra vida, la pusimos por delante. Vimos cómo nuestros hombres morían congelados, cómo morían por el fragor de la batalla. Llevamos eso en nuestra mochila y jamás hemos recibido de ningún político ese verdadero abrazo que hace tiempo esperamos. Y de verdad ya no lo queremos, de verdad ya no lo necesitamos, porque hemos aprendido a lamer nuestras heridas en Dios.
y confiando en Dios hemos podido vivir. Algunos lamentablemente no aguantaron, se quitaron la vida. Tenemos más de 16 suicidios. Y otros no pudieron y se dedicaron a la bebida. Y se quedaron también en parte de ese camino. Por eso yo te cuento estas historias, porque son verdaderas, porque fui parte de ella y porque no me quiero ir de esta tierra sin haberte contado con punto y coma de la verdad. Y porque cuando la verdad, esa que golpea, que duele y que molesta a los hipócritas de este tiempo aparece, entonces siempre el cascotazo viene del lado de aquellos que nunca pasaron por nada, de esos que han llegado a ocupar cargos sin que les importe el ciudadano, sin que entiendan lo que es la miseria, el hambre y la pobreza. Por eso mi bronca cuando veo ahí en el escenario a un político hablarme de patria y yo le sigo preguntando de cuál patria me están hablando. Antes de ayer caía en combate el teniente Tevez, un hombre de bien. Y el 10 de junio caía mi compañero de promoción, el sargento Perro Cisnero. ¿De qué sirvió todo esto? Yo quisiera que la pluma del verdadero argentino escriba estas epopeyas. Y quisiera que la pluma de aquel que siente lo que es patria pueda expresarla en un papel, en un libro. Lo que ha pasado este ejército vapuleado, un ejército que hoy no tiene obra social, tiene un sueldo de miseria, tiene encarcelado a los hombres que pelearon en antaño y tiene a sus veteranos de guerra, a los verdaderos, mezclados con otros, porque en Malvinas combatimos 14.000 y de pronto aparece un listado de 22.000. ¿De dónde apareció el resto? La política. Siempre esa política, no la que construye, no la que da salida, no la que abre las puertas para que el que está en un estado inferior pueda pegar ese salto de calidad. No, siempre curro, siempre metiendo a los amigos, siempre metiendo en los lugares de preponderancia a aquellos que ultrajaron esta nación. Por eso mi voz se levanta cada día y mi pensamiento vuela hacia Dios todos los días pidiendo por hombres que vengan a transformar este país, porque hasta ahora solo hemos escuchado mentiras. Y aún con este gobierno que nos habla de que la macro está bien, y sí es verdad, la macro está bien, y que es un punto importante, sí, pero que hay hechos que no ha querido mirar porque ha arrugado. ¿Sabe por qué? Porque ha corrido de su centro, de su interior, a la gente decente que tenía y se ha rodeado con delincuentes, porque un delincuente no puede llamar la atención a otro delincuente. Se han rodeado de lo peor del kirchnerismo. Y la gente que los acompañó en la campaña, que creyó en esa palabra de cambio, de motosierra, y que venía un tiempo donde el que las hace la paga, se transformó en la mentira, solo era la muletilla, y de esa muletilla estamos cansados. Digo, viva nuestro ejército argentino en este su día. Viva para siempre en los corazones los hombres que cayeron derramando su sangre en los montes tucumanos y en Malvinas. Vivan los hombres que defendiendo sus cuarteles y creyendo en una patria justa expiraron soñando que el día de mañana sería mejor y que esa bonanza que tanto soñamos un día golpearía las puertas de nuestras familias. Ahora la familia militar destruida, sin obra social, sin sueldo digno, despojada de los honores que alguna vez supo tener.
porque la política necesitaba destruir el reservorio que tenía la nación. Quiero terminar contándote que, pásame el último flash, que el día 4 de junio vamos a tener un taller presencial gratuito cuyo título es Lidera tu futuro, donde estará Fabiana Sequeira, su tema será El futuro no se improvisa, seguro de vida y retiro. También estará Augusto Maidana con alternativa de inversión para el corto plazo. Lucas Pochetta nos presentará Comunicación que vende, aprende a comunicar mejor tu negocio. Todo esto el 4 de junio, 19 horas, en Avenida Mitre 840, y esto lo lleva a cabo Unión Liberal, que está tratando de juntarse con la gente que ama esta provincia y que desea que los sueños de verdad sean sueños compartidos. Me despido con este programa dando gracias a Dios por haberme permitido participar en tantos conflictos, por haber visto la heroicidad de hombres que ya no están, por haberme permitido escapar de las balas y de los proyectiles ingleses, por haberme permitido estar aún vivo y poder dar testimonio de que existen en este ejército hombres probos que aún están esperando justicia. Me despido con la alegría interna de saber que lo que me importa es mi conciencia, no me importa el concepto que el otro tenga de mí, porque en el último de los casos el concepto del otro le pertenece a él. Y yo deseo solamente que cuando me mire al espejo y mi oración sea hacia el Altísimo, pueda sentir que hice lo correcto. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo viernes. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto.